¿Sí? Tan es así que, recogiendo sus sugerencias, el presidente Alan García emite la resolución suprema, la 001-2007, el 6 de enero del 2007, donde aprueba el proyecto educativo presentado por nuestra querida ministra de Educación. Entonces, el primer argumento, que no es técnico sino político, es decir, no, esa es una ley del gobierno aprista, hay que echarla abajo. Y a veces algunos por desconocimiento, y aquí le voy a decir a mis colegas de Alianza Parlamentaria, algunos por desconocimiento dicen, sí, la nueva ley es más beneficiosa que la antigua. Miren, en enero del 2006, recogiendo la iniciativa del Consejo Nacional de Educación, del Acuerdo Nacional, es que se convoca un gran diálogo a técnicos, a especialistas, y se va construyendo un proyecto de ley de reforma de la carrera magisterial. Porque esta es una reforma de Estado. Y por eso es que nosotros exigimos que haya seriedad en los momentos de acometer el esfuerzo del Estado para tratar de repente afinar algunos aspectos de la ley que no están funcionando. Pero decir, como dijo al comienzo la ministra, vamos a derogar la ley porque no ha funcionado y vamos a proponer otra. ¿Y cuál es la otra? No sé, la estamos terminando de hacer. ¿Cuál es la otra? Los dirigentes del SUTE participaban en la evaluación. ¿Cuál es la otra? El primer ministro sale y desautoriza a la ministra. Y ahora resulta que el gran fiscalizador de las evaluaciones de los nombramientos, de los ascensos y la designación de cargos, ya no van a ser los dirigentes del SUTE, sino los gobernadores regionales. Los gobernadores regionales. ¿Qué tiene que haber un gobernador regional que obviamente, respetablemente, puede ser representante del presidente de la región, pero tienen que ser personas especializadas, como lo dice la ley de la carrera pública magisterial? Entonces, no solamente eso, queridos y colegas parlamentarios. La Ley General de Educación vigente establecía que corresponde, cuando se habla de que hay doble ley, que eso genera un desorden, que ha generado confrontación. La Ley General de Educación establecía que corresponde en una ley específica establecer las características de la carrera pública docente. Y adelantó una de sus características. Dijo, todo ingreso, toda evaluación tiene que ser por concurso público. En resumen, el gran propósito de este proyecto de ley es decir, ¿saben qué? No podemos aumentarle a los maestros que están en la 24029 en la ley del profesorado, porque necesitamos una nueva ley. Necesitamos castigar a los 55.000 que ingresaron por mérito para poder premiar a los que no se han querido someter a una evaluación. Si quieren aumentarle el piso salarial, háganlo, querida ministra. Nosotros, manden su proyecto y acá se lo aprobamos. Auméntele 300, 500 o 1000 soles. Auménteles, porque están ganando, obviamente, remuneración de subsistencia. Lo que no se puede hacer es perforar un compromiso, no que ha hecho el gobierno de Alan García, un compromiso que hemos hecho todos los peruanos, todos los demócratas. Mejorar la calidad de educación de nuestros hijos. Es cierto, comparto de repente lo que usted dice, que el gran agente importante de la educación es el maestro, sí, pero el objetivo final y el propósito final que establece el artículo 13 de la Constitución es la calidad de la educación para la persona humana. Y la educación pública, lamentablemente, no es para los hijos de los ricos, no es para nuestros hijos, sino es para los hijos de los más pobres. Entonces hay que compatibilizar el derecho de los maestros, pero hay que compatibilizarlo con las obligaciones que ellos deben tener. Y no es que ahora queramos quitarle la estabilidad a los maestros, pero la propia Constitución establece que la ley del profesorado se realiza sobre la base de evaluaciones, de concursos, de tal manera que hay un refrendo constitucional que garantiza que nuestros maestros deben tener remuneraciones acorde con sus criterios meritocráticos. Por eso que sí creemos, señor presidente, que se le pueden hacer ajustes, a la ley de la carrera pública magisterial, pero decir, como se dijo al comienzo, en forma soberbia, lo que hemos hecho hasta ahora ha fracasado. ¿Y quiénes han participado en la elaboración de esa ley que supuestamente es un fracaso? Todos los que hoy día dicen que con esta nueva ley entramos a una nueva reforma de la educación. Lo que entramos, sí, señor presidente, es a satisfacer una demanda
de un grupo sindical, de una cúpula sindical. Y yo no me refiero al SUTE como organización, porque respeto a esa organización, sino una dirigencia sindical enquistada durante 30 años en la educación peruana, 30 años en la educación peruana que la ha tenido secuestrada. Y ahora se asustan porque hay un paro, como los 4 años cuando dimos la ley de la carrera pública magisterial. Los padres de familia se levantaron contra las dirigencias sindicales y por eso no pudieron hacer paro. Pero cuando somos complacientes, cuando le entregamos el manejo de los concursos, de los currículos a las dirigencias sindicales, cuando recibimos a los dirigentes del Movadef y decimos, no sabíamos quién era, pero luego decimos, ¿sabes qué? Quisimos invitarlos a que abandonen el Movadef, como si el tema ideológico que ellos desarrollan lo pueden abandonar de la noche a la mañana. Pero, señor presidente, quiero decir algo más sobre sobre esta ley que supuestamente se pretende derogar, y creo yo que es un gravísimo daño que se le hace a una política de Estado. Fíjense, yo he escuchado decir a unos colegas de Alianza Parlamentaria, lo digo con el mayor respeto, estamos de acuerdo con esta nueva ley que deroga la anterior. Fíjense, en enero del 2006, ya de salida del gobierno del presidente Toledo, recogiendo la propuesta del Acuerdo Nacional del Consejo Nacional de Educación, el presidente Toledo presenta el proyecto de ley de reforma de la carrera magisterial. Y este proyecto de ley de reforma de la carrera magisterial, acá está firmado para que no vayan a creer que lo sorprendo, firmado por el presidente Toledo y su primer ministro Pedro Pablo Kuczynski. Miren, colegas, aquí hacen todo un desarrollo recogiendo la política de Estado del Acuerdo Nacional, establecen 5 niveles para la carrera pública magisterial. Las áreas de desempeño, 3 áreas de desempeño. Ahí sí creo que en las áreas de desempeño es bueno ampliar un área más como la que están proponiendo, por ejemplo, la de formador de formadores. Me parece bien, se puede mejorar la ley. Pero la ley presentada por el presidente Toledo en 2006 tiene algo fundamental. Y yo voy a pedir que se las muestren. Tiene el financiamiento, el proyecto de ley tiene el financiamiento. Y el financiamiento que establece la ley, el proyecto de ley presentado por el presidente Toledo en enero del 2006, establece que la aplicación progresiva de esta norma sería en un horizonte de 10 años, porque se llegó a establecer que la aplicación de esta norma iba a costar 2.800 millones de soles. Entonces se estableció que la implementación era progresiva en 10 años. ¿Qué hizo el gobierno del presidente Toledo? Sacó esta resolución, el presidente Alan García sacó esta resolución ministerial recogiendo el aporte del Consejo Nacional de Educación y recogió los alcances de este proyecto de ley dejado por el presidente Alejandro Toledo. Si ustedes lo revisan, son parecidos. Pero lo importante de estos 2 proyectos de ley es que tienen su financiamiento, no remitido a lo que diga el ministro de Economía, sino en la propia ley. Por eso a mí me sorprende que algunos digan 8 niveles, 5 niveles. Vamos a ver ahora, cuando se pretende decir, no, como hay 8 niveles, hay un mayor horizonte futuro para los maestros. No es así. Si la ministra hoy día nos hubiera dicho, el primer nivel de la nueva ley de carrera pública magisterial va a ganar 2.000 soles, como gana hoy día un profesor de 40 horas de la nueva ley de la carrera pública magisterial, le aprobamos su proyecto de ley, ministra. ¿Sabe por qué? Porque hoy día los profesores de la antigua ley de profesorado ganan 1.000, 1.100 soles y eso supone que ustedes van a aumentar 900 soles a cada maestro. Y por lo que usted acaba de decir, que tienen proyectado, porque todavía ni usted lo sabe, 720 millones para el próximo año. 720 millones, hacemos una ecuación sencilla, significa más o menos 60 millones de soles mensuales. Eso supone que a los maestros les van a dar un aumento entre 200 y 250 soles mensuales. Entonces, eso es para pasar el piso salarial. Entonces, señor presidente, yo lo que quiero dejar muy en claro es que una reforma de la carrera magisterial no puede ser improvisado. Ha habido mucha improvisación en la elaboración del proyecto. Y el proyecto que ha presentado el presidente Humala difiere de los que presentó el presidente Alan García y de los que presentó el presidente Toledo, es que no tiene financiamiento. La propia ministra no nos ha explicado cuál es el financiamiento. La cantidad de plazas que deben concursarse año a año lo establece la ley actual, la ley de la carrera pública magisterial.
la cantidad de plazas que se deben ofrecer año a año en la nueva ley, en el proyecto de la señora ministra? No dice, lo deja remitido a que coordina con el ministro de Economía. El ministro de Economía, ya ustedes saben cómo es el Ministerio de Economía. Entonces, yo lo que quiero reivindicar, señor presidente y colegas parlamentarios, es que nos hubiera gustado que la ministra, que ha sido una actora fundamental en todo este proceso de la ley de reforma a la educación, lo primero que hubiera mostrado es hacer un diagnóstico de cuáles son los efectos perniciosos de la nueva ley de la carrera pública magisterial. Para ella es la meritocracia. Para ella tiene que dejarlo sin efecto. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer es permitir pasar 180.000 maestros a la carrera pública magisterial sin concurso. Sin concurso. Contradiciendo lo que ella misma dijo en su aporte en el Consejo Nacional de Educación. Y no solamente los van a pasar, sino que les van a aumentar. Entonces, eso es una paradoja. Porque los 55.000 maestros que han ingresado por su mérito a la nueva ley de la carrera pública magisterial se han sometido a una evaluación y como producto de esa evaluación tienen una remuneración. Sí nos parece bien, y repito, y mi bancada apoyará, señor presidente, sí nos parece bien que le aumenten el piso salarial a los maestros, que le aumenten el piso salarial a los maestros. Pero dicen, solamente han pasado 55. ¿Y qué acaso a los demás se les ha impedido? No han querido postular. Y no han querido postular por una sencilla razón. Mostró un cuadro la ministra. A partir de 2010, no olviden que hubo un candidato que ahora es presidente que ofreció echarse abajo la nueva ley de la carrera pública magisterial. Y como ofreció y fue al local del SUTE y dijo, yo voy a derogar esa ley, era obvio que los maestros no se iban a presentar al concurso porque si llegaba el señor a ser presidente, no iba a convocar a concurso. Mire, ya hizo uso de 20 minutos de los 30, un minuto para concluir. El artículo 12, señor presidente, de la actual ley establece, señor presidente, que debe convocar anualmente a un concurso de nombramiento. No lo ha hecho la ministra. Y no lo ha hecho, y lo que hoy día he venido a decir es que se va a hacer el próximo año. Pero en marzo, en la estación de preguntas, yo le hice esa pregunta muy concreta, señora ministra, el 23 de marzo del 2012. ¿Usted qué me respondió cuando yo le pregunté en la estación de preguntas, en relación a la carrera pública magisterial, señale usted cuánto es el presupuesto asignado para la carrera pública magisterial, cuándo se convocará a concurso público para cobertura de plazas? ¿Usted qué me dijo? En la reserva de contingencia hay 115 millones de soles para financiar la implementación de la carrera pública magisterial, es decir, para ejecutar la transferencia de los recursos a favor de los gobiernos regionales y del Ministerio de Educación, que permita financiar el diferencial de la remuneración de los docentes que se incorporen a la carrera. No ha hecho el concurso, ahora habla de una nueva ley y ahora habla de pasar a todos los profesores de la ley antigua del profesorado al primer y segundo nivel de esta nueva ley de carrera, que no se sabe cuánto es la remuneración básica, no se sabe. Pero hay profesores de la... Concluya, por favor, porque ya su vocero me ha hecho señas que no le dé más tiempo. Señor presidente, a algunos les duele que les haga recordar lo que se ha hecho. Pero hoy día en el país hay 55.000 profesores que están ahí por mérito ganando remuneraciones diferenciadas. Y creo que no es la primera vez que se opone obstáculos en el camino. En el 2008, el Colegio de Profesores interpuso una acción de inconstitucionalidad contra la ley. El Tribunal Constitucional la declaró infundada. El 2010, el SUTEP, otra acción de inconstitucionalidad contra esa ley, infundada. Hoy día lo que el SUTEP de Patria Roja no ha logrado en el Tribunal Constitucional, lo va a lograr a través del gobierno. Echarse abajo el concurso público y la evaluación. Echarse abajo el concurso público y la evaluación. Y yo sí creo que ahí se están sobreponiendo intereses políticos a los intereses de los niños, de los hijos más pobres del país. Los hijos los más pobres del país necesitan una buena calidad en la educación. Y si para eso hay que cumplir con el mandato constitucional de evaluar a los maestros y en función de esa evaluación y esa capacitación, Bien, muy agradecido. Hicieron uso de 21 minutos sin contar su tiempo adicional para que termine. Bien, muy bien. El congresista Urtecho tiene el uso de la palabra.
Gracias, señor presidente. Por su intermedio queremos saludar a la bancada Solidaridad Nacional, a la señora ministra. Nosotros creemos, señor presidente, que una interpelación en el Congreso, por eso la apoyamos, genera un espacio que permite a un titular del sector, en este caso la ministra de Educación, aclarar temas que han traído críticas y observaciones, y en este caso a la ley de reforma magisterial. Señor presidente, en estos momentos seguramente el profesorado nacional está atento a este debate y están seguramente preocupados, al igual que nosotros, porque hemos escuchado la presentación de la ministra y todavía nos siguen quedando muchas dudas y muchas respuestas que no se han dicho. Sabemos que este problema de la educación no es de ahora, señor presidente, es un problema que tiene ya décadas, pero yo quiero recordar ahora el 28 de julio del 2011, cuando el presidente de la República manifestó que los pobres y extremadamente pobres de nuestro país tendrán una educación inclusiva y de calidad para todos. Ha pasado ya un año de gobierno y creo que uno de los sectores que menos ha tenido impacto ha sido el de educación. ¿Y por qué lo digo? Lo digo porque, según la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo, el Perú ocupa el puesto 62 de 65 países en comprensión de lectura. Según el Ministerio de Educación, el porcentaje de estudiantes que alcanzaron el nivel esperado en comprensión de lectura y matemática es de 29.8% y 13.2% respectivamente. Se ha detectado entonces, señor presidente, que el crecimiento de los aprendizajes en las escuelas públicas y privadas se ha estancado. Y peor aún, los logros obtenidos en el año 2011 se encuentran por debajo del nivel de aquellos obtenidos en el 2010. Entonces, señor presidente, creo que nos falta mucho todavía por hacer en el tema de la educación. No solamente aumentos remunerativos, que está bien para los docentes, es mejorar la educación. No solamente eso. Hablemos de los centros de educación especial, por ejemplo. ¿Los colegios regulares todos tienen accesibilidad? Creo que ni la propia ministra ni su equipo lo puede saber. ¿Cuántos libros ha publicado el sector educación este año? Si hablamos de una educación inclusiva, ¿cuántos libros en braille ha publicado? Aunque sea uno que nos pueda mencionar la señora ministra, eso es educación inclusiva. ¿Cuántos docentes han sido capacitados o conocen el lenguaje para los niños y niñas sordas de nuestro país? Que nos pueda decir la señora ministra una cifra. No sé si la tenga, ¿cuántos habrán? Aún, señora ministra, por intermedio de la presidencia, existen muchos niños en nuestro país, muchos niños pobres que tienen una infraestructura precaria e insegura. Por no ir muy lejos, en mi región, Santa Cruz de Chuca, en la provincia de Santiago de Chuco, en La Libertad, la realidad es sumamente triste. Adobes o tablas improvisadas sirven como carpetas a niños del nivel primario, mientras que algunos estudiantes se sientan en las improvisadas carpetas, otros escuchan las clases de pie. La institución cuenta con 250 alumnos que arriesgan sus vidas a diario por las precarias condiciones de este colegio. Haríamos mal nosotros, como Solidaridad Nacional, pedir que se haya podido cambiar todo esto en un año. Eso es imposible. Pero sí nos preguntamos mucho, y en eso sí estamos preocupadísimos, es que tanto se ha avanzado en la educación en nuestro país en este nuevo año de gobierno, este primer año de gobierno, sobre todo un gobierno inclusivo. Entendemos que la reforma magisterial propuesta por el gobierno apunta a mejorar el nivel remunerativo, que está bien, y a brindar mejores condiciones de magisterio a partir de un enfoque meritocrático, está bien. ¿Quién puede dudar de ello? Nadie. Creo que todos estamos completamente de acuerdo en ello. La señora ministra ha manifestado que era necesario derogar la ley del profesorado y la ley de la carrera pública magisterial.
porque la incorporación de los docentes de una a la otra había tenido poca aceptación. Entonces, ¿qué podemos nosotros deducir? De aproximadamente los 270.000 docentes, solo se han adscrito a la ley de la carrera pública 55.800 maestros. Sin embargo, no se ha señalado cuáles han sido los motivos por los cuales la gran mayoría de docentes no se incorporó a la ley de la carrera pública. Eso asumimos que el sector ha hecho un estudio al respecto. ¿Por qué el Ministerio de Educación no ha seguido implementando esta nueva ley, la ley de la carrera pública? Se supone que ha debido tomar ya un nuevo examen, ya pasó más de un año. ¿Por qué no lo ha hecho? Yo creo que esto está faltando ya a las normas vigentes actuales. Esa es una gran duda que también nosotros tenemos. Por otro lado, hay un aspecto medular que todavía no se sabe responder muy bien, y es el tema presupuestal. Se nos dice que para el primer tramo hay una asignación de 720 millones de soles. Sin embargo, no se ha precisado si el MEF garantizará los recursos necesarios al menos hasta el 2016. Solidaridad Nacional quiere escuchar la palabra del ministro de Economía. Queremos saber de dónde, cómo y hasta cuándo tiene programado y planificado este presupuesto. Nosotros creemos que esta ley no va a poder ser aprobada si es que no hay un verdadero estudio presupuestal y sobre todo un visto bueno que queremos escuchar al ministro de Economía y Finanzas. Por otro lado, nosotros también nos preocupa mucho que ojalá en esta nueva ley no prime el tinte político. ¿Y por qué lo digo? Porque lamentablemente en esta nueva ley está la presencia de los gobernadores como parte del comité de vigilancia. Está bien, comité de vigilancia, pero los gobernadores es el representante del presidente de la República en cada una de las diferentes regiones de nuestro país. ¿Cuál es el rol de un gobernador designado a dedo por el ministro del Interior en un proceso donde se valoran aspectos pedagógicos? ¿El gobernador sabe de pedagogía, sabe de educación? Nos preocupa mucho eso. Se ha referido de los 720 millones inicialmente, y bien lo ha dicho el congresista Javier Velázquez Quesquén, haciendo números y asumiendo que estos 720 millones sea solo para remuneraciones, pues solamente le correspondería a cada maestro, si son 270.000, entre 200, 230, 240.000 soles de aumento. Repito, los aumentos son buenos, pero el sector se está olvidando de algo, que son las deudas que tiene el sector educación con los maestros. Ese es un gran problema, las deudas. Dele el tiempo para culminar. Por ejemplo, se debe 690.000 nuevos soles por asignación de 20, 25 y 30 años de servicio a los maestros de la libertad. Por subsidio, por luto y gasto de sepelio, 4 millones. Por compensación por tiempo de servicio, 142.000. Por bonificación por maestría, 3 millones. ¿Y dónde quedan estas deudas? ¿Ya es borrón y cuenta nueva? Yo no creo. Aumento sí, pero yo creo que estas deudas se tienen que cumplir. 2 minutos a la cuenta de la bancada, presidente. Bien, denle 2 minutos a cuenta de su bancada. El magisterio, señor presidente, espera que este gobierno tenga voluntad política para honrar sus deudas y sus compromisos. Yo creo que eso es sumamente importante. Para terminar, Solidaridad Nacional considera necesario que esta propuesta sea debatida, analizada, mejorada y consensuada en la Comisión de Educación, de Trabajo y de Presupuesto, con la presencia del ministro de Economía y Finanzas. Finalmente, para cumplir con la propuesta que la señora ministra ha venido a plantear al Congreso, creemos que se necesita un adecuado nivel de gestión, una reforma del Estado que tiene que ir de la mano con adecuados niveles de eficiencia, eficacia y transparencia. Por ejemplo, en el informe del Consejo de la Prensa Peruana sobre el cumplimiento de los artículos 5 y 25 de la Ley del Portal de Transparencia, correspondiente al segundo trimestre del 2012, 8 entidades cumplieron con actualizar su portal de transparencia. No está incluido el sector educación. Eso es lamentable.
que la transparencia no pueda primar en este caso al sector educación. Por último, señor presidente, y para terminar, sí, ahorita, para terminar, nosotros creemos que la ministra y el sector no solamente debe implementar políticas inclusivas, sino que debe ir de la mano con procesos transparentes que marquen distancia con la corrupción. Una interrupción para el congresista Javier Díaz Canseco y con eso doy por concluido mi participación. Bien, congresista Urtecho. Congresista Díaz Canseco, para una interrupción. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias al congresista Urtecho. Señor presidente, yo intervendré en otro momento sobre el tema de fondo, pero hay un asunto que no puedo dejar de resaltar al comenzar este debate, y es que el tema de discapacidad está ausente de la propuesta legislativa del Ejecutivo. No hay bonificación para profesores de educación especial, mientras que sí la hay para la rural, lo que me parece correcto, y otros elementos de bonificaciones adicionales. Y me parece que hay un problema en la lectura de lo que implica una educación inclusiva y en la dificultad serísima que hay de falta de docentes de educación especial en los colegios regulares para apoyar el proceso de inclusión. Sin docentes de educación especial no hay educación inclusiva, y este es un hecho absolutamente real. Sin la posibilidad de cursos adicionales para los niños y niñas que tienen necesidades excepcionales, no hay educación inclusiva. Y este es un tema que tiene que ser encarado y no está siendo encarado en la propuesta. Gracias, señor. Gracias, congresista. Bien, creo que me señaló que había concluido el congresista Urtecho. Bien, entonces tiene la palabra la congresista Julia Tevez. Muchísimas gracias, señor presidente, distinguidos colegas. Restablecer la calidad de la educación, sinceramente esa palabra me queda muy grande. Me queda muy grande porque en los tiempos y en los años que han pasado no hubo, señor presidente, ninguna calidad de educación. Aquí no nos van a hacer creer que la carrera pública magisterial ha mejorado las condiciones de los maestros, por Dios. No nos engañemos. Y aquí los gobiernos saben perfectamente que ningún gobierno ha trabajado por el bien de los maestros. ¿Cuánto gana en este momento un maestro? Y tenemos aquí las cifras. 1.200 soles. El 80% de los maestros en todo el Perú, colegas, ganan 1.200 soles. Y solo el 20% de los maestros que dicen estar en la carrera pública magisterial ganan por encima de los 1.400. Y me pregunto, ¿dónde están los resultados? ¿Por qué seguimos entonces en el último lugar en matemáticas? En el penúltimo lugar en comunicación. ¿A eso se llaman resultados? ¿A eso se llama mejorar la calidad de la educación? Y entonces nosotros tenemos que hacer una evaluación sincera. Aquí hay personajes que han realizado diseños curriculares básicos, ingenieros, arquitectos. No quiero menospreciar, cada uno en su profesión. ¿Pero por qué han desarrollado diseños curriculares básicos nacionales? Ingenieros, arquitectos. No hay maestros en el Perú para que puedan elaborar este principal instrumento de gestión para lo que es la educación peruana en el país. Y entonces tenemos que pensar serenamente y fríamente en el tema. Y entonces cuando nos dicen que hay efectivamente trabajos de lo que es el proyecto educativo nacional, que hay que descentralizarlo, sí, aunque el aprismo no quiera. ¿Cómo que nosotros no vamos a fortalecer el trabajo dentro de las regiones? Para eso están los directores regionales de educación. Por supuesto que ellos tienen que monitorear el trabajo en educación. No podemos desconocer a los presidentes regionales para que tengan que hacer su trabajo. Para eso hay direcciones regionales, pues que están cada uno con su especialidad. Y ahí, señor presidente, se ha elaborado el proyecto educativo nacional a nivel gobierno nacional. Y lo saben los gobernantes pasados. Se ha elaborado netamente el PER, el proyecto educativo regional. Y hablando de descentralización, señor presidente, tenemos que hablar también del proyecto educativo local. Es vergonzoso decir que en 5 procesos de concurso, señor presidente, solamente hayan 25.000 maestros que se hayan sometido y estén en este momento en la carrera pública magisterial. 5 procesos y solo 25.000 maestros. Y 30.000 maestros capturados a la fuerza para pertenecer obligatoriamente a esta carrera pública magisterial, en la cual
se han vulnerado muchos derechos. Pregunto aquí a mis colegas congresistas, no quiero perder la hilación, colega, no se puede permitir que en una ley de la carrera pública magisterial se haya perdido el derecho a enfermarse, el derecho a tener un permiso por situaciones tan adversas que se puede presentar en la vida, no tener derecho a una bonificación por tiempo de servicios. Es igual un maestro, pregunto, de 20 años de edad y un maestro de 60 años. ¿O vamos a dejar de ser humanos que con una carrera pública magisterial van a decir que aquí han mejorado la calidad de la educación? Falso. Y que el Perú se entere, totalmente falso. Porque esta ley fue aprobada en el 2007 y modificada en el año ya a la salida del gobierno que fracasó en educación en el año del 2011. Y entonces, ¿cómo quedaron los maestros cesantes y jubilados? ¿Cómo están los maestros en este momento que muchos tenemos como padres a maestros? Y muchos ministros también tienen como padres a maestros. ¿Cómo quedó entonces el concepto de docentes en la zona de frontera, en la zona de selva, en la zona rural, en la zona de altura excepcional? Señor, tristemente abandonado porque perdieron el 10% de bonificación que se le daba a su remuneración. ¿Con qué ley? Con la ley de la carrera pública magisterial. ¿Y por qué se perdieron estas asignaciones por tiempo de servicios, por subsidios? Y porque desgraciadamente, señor presidente y colegas, en el año 91 apareció un decreto supremo 051 de la PCM, en el cual el sueldo del maestro, que era 1.000 soles y que se reconocía como remuneración total por preparación de clases, se redujo. Y se redujo solo a 17 soles. Ese es el trabajo de los gobiernos pasados que han hecho con educación, que por preparación de clases en este momento dan 17 soles. Ahí está ese decreto supremo 051 en el año 91 en el gobierno de Fujimori. Y eso es querer a educación. La verdad duele a muchos, pero tengo que decirlo. Este decreto supremo 051, lo único que trajo como consecuencia fue... Estoy hablando y estoy diciendo la verdad al Perú. Y tengo que decir, es que el decreto supremo 051, si lo revisamos, apareció un RTP. Y a ver si leemos un poquito, remuneración total permanente. Se redujo por preparación de clases que correspondía a un maestro alrededor de 200 a 300 soles, solo en 17 soles. Es la verdad. Y el maestro en este momento está abandonado. Y aquí no vamos a engañar, porque existe en el país 250.000. Dele un minuto para concluir, por favor. Si en verdad aquí hablamos de maestros, hablamos de la gran mayoría. ¿Cuántos maestros están en todo el Perú en este momento escuchándonos? 250.000 maestros. Y entonces las ideas violentistas e ideológicas no pueden ser superlativa por encima de los intereses de los maestros. Aquí no nos interesan las ideas violentistas, nos interesan los 250.000 maestros. Y entonces, ¿por qué no elevamos el presupuesto en educación y le damos realmente voluntad política y apoyo de todas las bancadas? Esa es una pregunta grande que debe de quedar en el corazón de los ciudadanos. Y entonces preguntamos, Señor, ¿en qué país se ha visto que dos leyes subsistan para manejar la educación? ¿Saben cuántas leyes hay en este momento? Dos leyes manejando a los profesores. La ruptura que existe en este momento es porque se ha dejado consumado hasta con dos leyes a los maestros. Y ellos tienen que estar enfrentándose por la existencia de estas dos leyes. Y entonces a veces decimos... Pidió una interrupción. Ampliación. ¿Cuántos minutos? 2 minutos. 2 minutos a cuenta de la bancada. Entonces, señor presidente, hay que mostrar que el trabajo para la evaluación de un maestro, y está aquí la ministra, los exámenes de conocimiento, señores congresisas, son un engañamuchachos. Que nos pregunten en el gobierno pasado, 5 evaluaciones, de pronto un maestro tenía 0,8. Oh, qué sorpresa, al día siguiente tenía 15 de nota, 18 de nota. Y entonces es importante modificar
y la evaluación de conocimientos. No nos pueden engañar. Aquí vale la meritocracia. Habemos aquí en el Congreso estudiantes que hemos hecho maestrías. Señores, ¿cuántos tenemos grado de doctor? ¿Y cuántos de repente son candidatos para hacer PhD? Ese es un sacrificio meritocrático y hay que valorar, porque hay profesores que en este momento se están sacrificando, señor presidente, y hay que valorar la meritocracia. ¿Por qué no? Y otro trabajo importante que al maestro se le ha olvidado, señor presidente, hay que hacer la evaluación dentro del aula. Dentro del aula hay que ver si efectivamente el maestro tiene llegada o no tiene llegada frente a sus alumnos. ¿Tiene dominio de currículo o no tiene dominio de currículo? ¿Tiene dominio de contenidos o no tiene dominio de contenidos? ¿Tiene dominio en su especialidad o no la tiene? Y lo demás, señor presidente, es cháchara de decir que la educación en este momento es lo último que muchas veces estamos colocando en el último lugar, y nosotros tenemos ahora que reivindicarnos con la educación. Los maestros están esperando el apoyo y creo la única manera de sacar adelante es con la educación, teniéndola como virtud y teniéndola como valores. Y esa es la fortaleza que queremos trabajar por los maestros. Y en verdad, ahora el trabajo netamente de los maestros tiene que ser llegando a un consenso, conversando con ellos, dialogando, llegando a una concertación. Solo llegando a la concertación nacional con los maestros y el diálogo podemos alcanzar problemas y después lograr. Bien, muchas gracias, congresista Tevez. Tiene la palabra el congresista Kenji Fujimori, por 4 minutos, según el rol de su bancada. Señora ministra, muchas veces lo mejor es enemigo de lo bueno. Y yo no sé si la ley que ahora defiende usted sea mejor que la ley por la que antes trabajó, pero su primera obligación como ministra era defender la ley vigente y no lo ha hecho. Su primera obligación era aplicar la ley de la carrera antes que sacar una ley a la carrera, que aún no sabemos ni cuánto cuesta, ni cómo se va a aplicar. Yo me pregunto, ¿cómo puede ser esta la ley de la calidad y del mérito? Si le permite a un maestro que ha sido calificado como malo y como pésimo seguir enseñando en las aulas. ¿Eso es meritocracia o burocracia, señora ministra? ¿Cómo va a ser para evaluar a 100.000 maestros por año? ¿Le están Si en solicitando una interrupción? países con mayor experiencia que el nuestro, apenas sí se pudo evaluar a 15.000 docentes por año. Le están pidiendo una interrupción, congresista Fujimori. ¿Cómo si lo va a permite. ser para gestionar? ¿Cómo va a ser para gestionar una reforma de tamaña envergadura? Corte el micro. Si usted, señora ministra, ha sido incapaz de gestionar. Congresista Fujimori, le están pidiendo que retire la palabra. Voy a dar uso para que han considerado ofensiva una palabra. Congresista Otárola, ¿cuál es la palabra que considera ofensiva? Sí, presidente, ¿no? Hay algunos que se van a estudiar al extranjero y hablan de la ley de la carrera magisterial, ¿no? Hay otros que han matado maestros y hablan de la ley de la carrera magisterial. Yo le pido mesura y que no insulte a una dama que está aquí sentada. Y le pido que retire la palabra. Gracias, presidente. Retire la palabra, congresista Otárola. ¿Cuál es la palabra que pide que retire? Ha tratado de burocracia. Está insultando a los maestros, está insultando a las autoridades y eso no lo vamos a permitir. Porque los maestros que ellos mataron nos merecen pleno respeto. Congresista Fujimori, retire la palabra que considera ofensiva. Continuar con el debate, presidente. Retiro la palabra. Bien, puede continuar, congresista Fujimori. Señora ministra, y si lo que quería era reforzar la ley, primero debió reforzar en usted misma los principios que inspiraron esa ley. Pero lamentablemente usted no ha sido ni el rostro de la capacidad, ni el rostro del mérito, ni el rostro de la gestión. Usted, ministra, ni siquiera ha sido el rostro de su propio gobierno, porque cuando se habló de la participación del SUTEP en la evaluación, lo que para usted fue una posibilidad,
para su Consejo de Ministros fue un rotundo no. Y eso revela improvisación y falta de coherencia. Y porque al acercarse usted a los maestros, enemigos del esfuerzo, usted, y para todos los peruanos, se ha transformado en el rostro de la improvisación, se ha transformado en el rostro de ese Estado obeso y panzón que su propio presidente Humala censuró. Y es que más que el de una ministra, usted ha tenido el rostro de una sindicalista que no hizo nada por los maestros que optaron por ser mejores. Y hoy congresista, se tiene que sienten dirigirse a través de la estafados. presidencia, por favor. Y hoy, presidente, se sienten estafados por un gobierno que les mintió. Y es por todo eso que la población ya la ha evaluado. Y lamento decirle que la ha sancionado con una nota roja, señora ministra. Bien, tiene la palabra el congresista Tito Valle, por 3 minutos. Bueno, me pide una interrupción la congresista, con todo gusto, si usted le permite, Bien. presidente. Le concede la interrupción, congresista Alcorta. Tiene el uso de la palabra. Congresista muy amable. Yo diría que chácharas son los que hablan algunas cosas acá. Chácharas, hay acá algunos que niños no entienden dramáticamente lo que leen, no entienden, llegan a grandes y en algunos casos son congresistas. No se trata, pues, ministra, de pasar papeles, sino de pasar papeles que les preparan. Las cosas hay que tenerlas acá claras, acá, y en el alma, en el corazón, para saberlas hacer bien. Así no la van a ayudar. Así no van a ayudar. Y para que la señora congresista que habló hace rato, que son arquitectos, ingenieros, para que sepa toda esa bancada que está al frente, la señora ministra que está sentada al frente ha sido parte de la carrera pública magisterial. Ella ha estado en el Consejo de Educación, es parte, ella ha sido la arquitecta también, no es desconocido. Y si alguien se ha dado el trabajo en esa bancada, que no sé si chambean, de leer las leyes, son exactamente iguales, 3 o 4 diferencias. La misma ministra la ha reconocido. No hay que entrar, pues, con la iranía, porque le pasan un papel, porque a veces no saben ni hablar, pues. Entonces le pasan un papel. Ministra, mejor que no la ayuden, porque está empeorándose la situación. Gracias. Congresista Valle. Muchas gracias, presidente. A la señora ministra, y quiero dirigirme a la representación nacional en nombre de la región de Pasco. Es una de las regiones que ha acatado en su mayoría de las provincias esta huelga, y nadie está en duda que hay justos reclamos. Pero también aprovechar este momento para deslindar con claridad que no todos los docentes simpatizan con ideologías, y muchas veces, lamentablemente, hasta se han mellado honores de muchos profesores, y por ello debemos dejar con claridad: repudiamos y denunciamos a esos dirigentes que con facilidad se han involucrado en esta huelga, como también lo hacen en otros sectores. Pero vengo por esos maestros que están en estos momentos con mucha ansiedad y esperando una respuesta de la representación nacional. Esos justos reclamos que tienen ganados del 30% de preparación de clases, de mejorarle sustancialmente a aquellos docentes que trabajan a 4.800 metros sobre el nivel del mar o en la lejanía de la selva peruana. Son a esos maestros que se necesita escuchar, y busquemos los mecanismos. Y si bien es cierto, hoy día hay un proyecto de ley, ministra, que se va a discutir aquí en el Legislativo, seamos nosotros justamente esa voz que es ausente de esos maestros que están esperando justamente cuánto se va a incrementar los sueldos. Existen 2 leyes y está bien, habrá una discusión, a algunos no les gustarán, pero necesitamos unificar una sola norma para que beneficie a la educación peruana, y que no solamente se sintetiza en el problema del docente, sino también cómo es que lleguemos a coberturar en infraestructura, cómo mejoramos la educación de la primera infancia, cómo es que hasta ahora la ley permite que haya educación de la primera infancia, que una sea escolarizada y otras no escolarizadas, de niños de 3 a 6 años. Cómo es que a peruanos que somos con tal
iguales de derecho, podemos entregarle a esa educación. Y eso no viene de hoy día. Debemos corregir temas profundos. Iniciemos con esta propuesta y estoy muy seguro que estos maestros, a través de los colegas del Perú profundo que representamos los congresistas, seamos los portavoces, construyamos mecanismos para solucionar este tema nacional. Muchas gracias, presidente. Gracias, congresista Valle. Tiene la palabra el congresista Yehué Simón. Gracias, presidente. Primero quiero saludar a la ministra Patricia y decirle que en todo caso la conozco desde que fue presidente del Consejo Nacional de Educación. Y eso me parece muy bien. Y me parece absurdo pensar que los problemas de educación nacen con la ministra de Educación o nacen con este gobierno o con el anterior gobierno. El tema de educación en el Perú tiene largos años. El ocupar los últimos lugares en comprensión lectora o racionamiento matemático no nace de la noche a la mañana. Y no nace de la noche a la mañana porque además habría que ver históricamente cuál ha sido el presupuesto que ha tenido educación en los últimos años. Aquí no solamente tendría que estar la ministra de Educación, sino tendría que estar el ministro de Economía. Si nosotros comenzamos a observar los porcentajes de los presupuestos que se dan en educación, el Perú ocupa uno de los últimos lugares, incluyendo con este gobierno, con todo respeto, por cierto. Entonces, el problema no es decir quién tiene la culpa. El problema es ver cuáles son los problemas de fondo, las estructuras de fondo. Y no se puede hablar de educación, presidente y señora ministra, si no se considera al maestro, pues. Y ahí comenzamos con los primeros problemas. Este Congreso de la República, durante el gobierno del presidente Toledo, dio la ley del profesorado. Pero este Congreso de la República nunca debatió la ley del profesorado en el Pleno. Esto fue aprobado en la Comisión de Educación cuando era presidenta, si no me equivoco, la señora Mercedes Cabanías, ¿no es cierto? Y no se dio la oportunidad de que participen los maestros. Los maestros fueron invitados, ni siquiera invitados, fueron hijastros. Y eso es grave, pues. El maestro Encina, que no es del SUTEP, el maestro Encina, que no es de Patria Roja, y mucho menos de Sendero Luminoso, decía, no se puede hablar de institucionalización de la educación si no participa el elemento importante, fundamental, que es el maestro. Y en los últimos años lo único que hemos estado escuchando es que toda la educación es mala por culpa de los maestros. Pero nadie dice cómo se han ido formando los maestros, quién dio autorización para que se abran institutos en las cocheras, quién dio autorización para que bajo la idea de que había libre mercado se podrían formar cualquier cantidad de gente que podía hacer sus instituciones, podía hacer los lugares donde se formen maestros. Y entonces ciertamente había títulos que costaban 10 soles y entonces teníamos la cantidad de maestros mediocres porque se abrieron los colegios a esos maestros mediocres. Pero ¿quién tiene la culpa? ¿Quién es el responsable de haber dado esas leyes? Ahí tenemos un problema de fondo. Lo segundo, ¿por qué no hablamos de la educación rural? Ni la ley del magisterio, ni la ley del profesorado ha podido solucionar definitivamente el tema fundamental que es la educación en los colegios rurales. ¿Alguien se ha preguntado o alguien ha dicho cuánto le cuesta a un maestro que vive en la ciudad ir a su escuela rural? ¿Alguien se ha preguntado si los maestros que tienen que vivir en el campo tienen un lugar donde dormir? ¿Alguien se ha preguntado que cuando los maestros tienen que cobrar su sueldo a fin de mes, tienen que dejar de dictar clases en esos caseríos porque tienen que viajar 7, 8 horas? ¿Alguien se ha preguntado cómo los niños llegan a esos colegios? Porque el problema de la educación no solamente es un problema definitivamente del maestro. ¿Y qué estamos haciendo nosotros para los niños que recién nacen? ¿Cómo llegan los niños que recién nacen a los colegios? Entonces, no señalemos tan fácilmente culpabilidades cuando no miramos al Estado y no miramos nosotros a nuestros propios gobiernos. Esta ley, en efecto, no fue necesariamente cambiar el nombre a la ley del magisterio.
yo creo que se pudieron hacer las modificaciones del caso considerando las propuestas que hace la ministra. ¿Cuántos maestros no han incrementado su salario? 200.000 maestros. ¿Cuántos años? 6 años. Y entonces, no le llame la atención si es que algunos salen por casualidad al mercado o a la parada, encontrarse con maestros que estaban enseñando en el turno de la mañana y se encuentran con maestros vendiendo las papas, y cuando uno le pregunta ¿qué hace aquí? Estoy viendo cómo equilibrio mi canasta familiar. Y pretendemos que ese maestro que gana 1.200 soles o 800 soles, porque algunos no ganan ni siquiera 1.200 soles, puedan preparar sus clases o puedan llegar preparados para poder, con el ánimo, ser maestros en ese momento. Entonces, el problema es de fondo, señores congresistas. El problema no es de forma, no es quién grita más y quién habla más de números. Aquí el problema es cómo transformamos la educación, y la educación no se transforma solamente con una ley de educación. Entonces, le planteo, ministra, le planteo, presidente, que el día lunes que viene, señor ministro de Economía, nos diga exactamente cuánto de economía, cuánto de presupuesto. Congresista Mauricio Mulder, quiere una interrupción, presidente. Congresista Mulder, tiene la interrupción. Presidente, sumamente breve. Efectivamente, el tema es de fondo, pero partimos mal cuando se habla del tema de fondo y se dice que el elemento fundamental de la educación en el Perú es el maestro. No, señor, no es el maestro, es el alumno. Acuérdese de eso. Puede continuar, congresista Simón. El alumno, el maestro, el padre de familia, el gobierno, el presupuesto. Yo no tengo la varita mágica para poder ver finalmente cómo resolvemos los problemas si es que no ponemos todo de nuestra parte. Se dice que el maestro no quiere participar, ¿no es cierto?, en las evaluaciones. Completamente falso, presidente. El maestro lo que quiere es ser evaluado, ¿no es cierto?, pero previamente ser capacitado. Yo tengo aquí la nueva ley del profesorado que fue presentado al Congreso de la República para poder ser discutido. Espero que la Comisión de Educación pueda reunirse pronto y que no solamente participe la Comisión de Educación, sino que podamos participar todos los congresistas o la mayor cantidad de congresistas y podamos hacer que esta discusión salga hacia afuera también, presidente. El maestro sí quiere ser evaluado. Lo que no quiere el maestro es ser maltratado. Y para ser evaluado necesita ser capacitado. Yo estoy de acuerdo cuando el congresista Javier Velázquez dice qué va a pasar con estos profesores que han ingresado a la carrera magisterial y que no pueden ser dejados de lado. Yo creo que tienen que tener el tratamiento especial, por cierto. Pero estoy de acuerdo, presidente, de que los maestros deben ingresar a una sola ley y que tienen que haber incrementos no mañana, sino que tienen que haber incrementos salariales ahora porque tenemos 6 años de retraso. Y si no hacemos... Una interrupción está pidiendo el congresista. Bien, tiene la interrupción, congresista Otárola. Yo entiendo la preocupación de la bancada del Frente. El Colegio Clorinda Matos de Túnez, 31 millones, era concurso oferta, 20% del expediente técnico de adelanto, 183.000 soles. ¿Y sabe cuánto le dieron? 6.180.000. ¡Qué grave acto de corrupción! Rosa de Santa María, adelanto de materiales sin contar con cronograma, violando el artículo 188 del reglamento de contrataciones. Leoncio Prado, se contrató la obra sin garantía de fiel cumplimiento. Y así puedo tener un rosario de lo que se hizo en el gobierno anterior. No, por eso pues quieren frustrar todo esto, para no hablar del intento que en Chile fracasó de privatizar la ley de la educación o la capacitación de los docentes, capacitadores con carnet de un partido. No iban, cobraban altas sumas de dinero y a los docentes asistentes les daban constancia, les daban certificados. Bien. Puede continuar, congresista Simón. Sí, presidente, todo lo que sea corrupción que sea investigado. Pero lo que yo no quiero es que se melle ni se manche la honra de los maestros, porque eso no es justo. Y el maestro es algo especial. Si no consideramos al maestro como nuestro segundo padre o como nuestra segunda madre, evidentemente ya la sociedad se perdió. Y quiero decirle, presidente, que no es cierto de que el SUTEP no pueda participar en la evaluación, o por lo menos fiscalizar la evaluación de los docentes. En la ley del profesorado
firmado durante la época del presidente Toledo y el Congreso anterior. En el artículo 57 decía: la evaluación se realiza descentralizadamente y con participación de la comunidad educativa y la institución gremial. Entonces, no hay que tenerle miedo al SUTE, porque a mí me parece una torpeza mayúscula, una falta de calidad muchas veces política y visión política, tratar de meter a todos los maestros en alguna organización política. Y más aún, presidente, cuando nosotros le decimos que el SUTE es del Mofadep o el SUTE pertenece a Patria Roja, estamos regalando 200.000, 300.000 maestros a esas organizaciones políticas. Y yo diferencio ciertamente, presidente, y lo voy a decir con mucha claridad. Tengo mis reservas con los hermanos y amigos de Patria Roja, pero evidentemente discrepo en muchas cosas con ellos. Pero lo que yo quiero hacer es que hay una gran diferencia entre el Partido Comunista de Patria Roja y Sendero. Y hoy en día la lucha frontal que tiene Mofadep es la gente de Patria Roja, por lo menos en los niveles ideológicos. Pero, ¿qué porcentaje de maestros pertenecen a estas organizaciones? Si llegan al 1%, es mucho. Lo que pasa, como bien lo dijo el congresista Urtecho, los profesores están esperando noticias de su incremento de sueldo. 6 años, presidente, 6 años sin incremento. Yo lo digo con toda franqueza. Dele un minuto para concluir. La única manera de ayudar al país es fortaleciendo al sector de educación, ¿no? Yo creo que la ministra cometió algunos errores de comunicación, creo que hay algunas observaciones, pero evidentemente creo en sus intenciones, creo en sus buenas intenciones, creo que hay una buena propuesta que se puede corregir, porque además la ley no ha sido aprobada, la ley va a ser discutida. Por cierto, los gobernadores regionales no pueden entrar pues en la ley de magisterio, me parece un absurdo, presidente. También ahí me niego a aceptar que un gobernador regional tenga que entrar en la evaluación de docentes. Eso me parece una torpeza mayúscula y sí creo que el SUTE sí debe participar. Entonces, presidente, esto recién empieza. Esto recién empieza. No le demos el triunfo al extremismo. No le demos el triunfo al extremismo. Ayudemos a que la educación en el Perú mejore con la colaboración de todos. Eso es lo que quería decir, presidente. Muchas gracias, congresista Simos. Suspendemos la sesión hasta las 3 de la tarde. Bien, tal como lo acaba de señalar el presidente del Parlamento Nacional, Víctor Isla, se ha suspendido la sesión del Pleno del Congreso hasta las 3 de la tarde. Se ha suspendido el debate originado luego de la presentación de la ministra de Educación, quien asistió al Pleno del Congreso para responder un pliego interpelatorio de 31 preguntas. Eso es la información que tenemos desde el hemiciclo principal del Parlamento Nacional. Retornamos con el desarrollo del Pleno vespertino a partir de las 3 de la tarde. Adelante, estudios.